¿Cómo lo percibió el mercado esta noticia? ¿Cómo recibió una decisión de parte de la Reserva Federal de reducir 50 puntos básicos a la tasa de interés de política monetaria? Pues les voy a enseñar así rápidamente este titular del Financial Times que señala que un día después de que se haya conocido la noticia de la reducción de 50 puntos básicos a la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, pues el S&P 500, que es el indicador más amplio de lo que es el mercado bursátil norteamericano, pues fíjense cómo llega a nivel récord. Esto es algo verdaderamente extraordinario que lo podemos resumir también en, fíjense, el comportamiento del Dow Jones, positivo. Si nos vamos aquí al S&P 500, si nos vamos acá al Nasdaq, fíjense cómo todos reaccionaron positivamente. Esto es un día después, el Nasdaq subió 2.51%. No cabe duda de que el mercado reaccionó positivamente y esto es lógico por lo siguiente. Si el mercado prevé que viene no solamente esta reducción de 50 puntos básicos, sino que en noviembre viene 25 puntos básicos más de reducción de tasa de interés y 25 puntos básicos más en la diciembre, 100 puntos básicos en total. Eso reduce lo que es el costo del financiamiento, reduce la tasa de descuento del flujo de efectivo que generan los negocios. Y esto genera a su vez entonces un mayor valor. Pero si ese mayor valor se acompaña por el hecho de que el flujo libre efectivo debe de subir, por el hecho de que habrá una reducción de la tasa de interés que estimulará la inversión, que estimulará el consumo, que estimulará la actividad económica y eso a su vez generará mayores ventas, eso generará mayor nivel de ingreso de los negocios, eso se traducirá en mayor flujo libre efectivo. Si sube el numerador, pero también tenemos una reducción de la tasa de descuento, pues esto hace que suba inmediatamente el precio o valor de las empresas y al subir el valor de las empresas, sube el precio al que se estaría cotizando sus acciones. Y al subir el precio que se estaría cotizando sus acciones, esto hace que inmediatamente tienda a subir los indicadores bursátiles, que es lo que ahí tenemos, ese brinco que da el Nasdaq un día después de que se sabe la noticia de que efectivamente la Reserva Federal ha decidido reducir en 50 puntos básicos la tasa de interés. Es decir, que eso es algo que era previsible, ese comportamiento, aun cuando el primer día se redujo por la incertidumbre, por el hecho de que, bueno, en realidad, ¿qué es lo que quería decir Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal? Cuidado si él lo que está es queriendo decir con este mensaje de una reducción de 50 puntos básicos que la economía se va a desacelerar mucho, que va a venir un aumento de la tasa de desocupación por el hecho de que hay un rezago en el efecto de la política monetaria y que todavía en los próximos meses se va a estar viendo el efecto de tener altas tasas de interés en términos reales en la economía que va a repercutir de forma negativa sobre la inversión y el consumo. O sea que esa fue como la primera reacción. Luego el mercado dice, pero ¿saben qué? Esta reducción es algo bueno, va a aumentar la inversión, va a aumentar el consumo y se olvidan de eso, del rezago y entonces comienza a subir y al otro día entonces es que tenemos estos movimientos. Es decir que ahí el mercado obviamente ese espíritu de los inversionistas, ese espíritu de los especuladores pues puede cambiar de un momento a otro. Ahora lo que sí es interesante es ver las proyecciones de la Reserva Federal y ahí vamos a verlo esto con detalle. Miren. Ahí en su pantalla están las proyecciones que hace la Reserva Federal. Estas son las proyecciones de la Reserva Federal y comenzamos con, acá en la primera línea está el cambio en el PIB real. Este es el cambio del PIB real, el último trimestre del año 2024 contra el último trimestre del año 2023, una variación de 2%. Ahora, en junio se proyectaba 2.1%, es decir, que habría una cierta ligera, pero desaceleración de la actividad económica de acuerdo a lo que proyecta la Reserva Federal, de 2.1 a 2.0. Ahora, fíjense la tasa de desocupación. En junio estaba proyectando que iba a terminar 4. Recuerden que la tasa de desocupación hace un año estaba en 3.5%, ha ido subiendo, ahora mismo está en 4.2. La Reserva estaba pensando que iba a terminar en 4, esto fue en junio. Sin embargo, ya estima que va a terminar en 4.4. De 4 pasa a 4.4.
Recuerden que el año pasado estaba en 3.5, 3.4, eso significa que un punto porcentual completo ha subido la tasa de desocupación en 12 meses. Con relación a la tasa de inflación medida por la variación del índice de precio de gasto de consumo, fíjense que estaba pensando la Reserva que iba a cerrar el año en 2.6, pero ahora, dado que está en 2.5, va a cerrar en 2.3%. Eso es lo que piensa ahora la Reserva Federal, que va a terminar en 2.3. Y fíjense que el año que viene, el año 2025, estaría ya en 2.1. Recuerden que la meta es el 2%, que es lo que se pensaría que va a estar ya alcanzado en el año 2026. Yo pienso que va a estar más hacia el año 2025, a menos que la política monetaria pueda producir un aumento de la tasa de inflación en los próximos meses. A menos que eso ocurra, que yo espero que no, pues pudiera ser. Ahora, con relación a la tasa de inflación subyacente, fíjense acá, lo que pronostica es que va a terminar 2.6%, es decir, recuerden, la subyacente es cuando tú sacas energía y sacas alimentos. Pues tendría 2.6%, el año que viene 2.2% y luego el 26 2%. Fíjense que todo converge al 2% porque esa es la de largo plazo, 2%. Ahora, lo interesante es ver esto, que es la tasa de interés de los fondos. Fíjense que a finales de año se tenía proyectado en junio que iba a ser 5.1 a la tasa, es decir, que iba a estar entre 5 y 5.25, un ajuste únicamente de 25 puntos básicos, pero ahora se ve que va a quedar entre 4.25 y 4.5%. ¿Qué significa eso? Que va a bajar la tasa de interés en 100 puntos básicos. 50 ahora, 25 en noviembre y 25 en diciembre. Esos serían los tres ajustes de tasa de interés, 100 puntos básicos. ¿Por qué? Vuelvo y señalo. Y esto es importantísimo que se tome en cuenta. ¿Por qué? Porque es que la Reserva Federal está pensando que habrá un deterioro acentuado de la tasa de desocupación, que ese 4.4 va a seguir subiendo. Es probable que haya una situación en la cual, vuelvo y señalo, se dé lo que nos enseñó Milton Friedman, que es el rezago de la política monetaria. ¿Puede ser esto? Sí, pudiera ser. O sea, cuando usted lee lo que es la enseñanza de Milton Friedman con relación a la política monetaria, uno ve que efectivamente tiene sin lugar a dudas un rezago y además variable la política monetaria. ¿Qué significa eso? Que cuando se toma una decisión, por ejemplo, de aumentar la tasa de interés, el efecto no se ve inmediatamente sobre la inversión y sobre el consumo, sino que se ve con un rezago. Se ve quizás con un rezago que puede ser 3 trimestres, pero pudiera ser 6 trimestres. ¿Y eso qué significa? Que puede estar en una situación, la evolución de la actividad económica en los Estados Unidos, que todavía, aun cuando comience a rebajar la tasa de interés, la Reserva Federal, todavía esté con los efectos de la política monetaria restrictiva, viéndose esos efectos negativos en los próximos meses. Podría ser que todavía se estén viendo esos efectos negativos en los próximos meses, aun cuando comience a reducirse la tasa de interés y tenga el efecto positivo, la tasa de interés hacia la baja ya a partir del año que viene. Aun cuando, obviamente, que sí va a tener de forma inmediata los efectos positivos. Esto que uno pudiera pensar en las variaciones de los diferentes índices bursátiles, eso sí pudiera suceder, que haya una mejora de los índices bursátiles en el corto plazo, pero que la actividad económica no mejore, incluso pudiera empeorar. Vamos a ver qué va a suceder. Yo pienso que este ajuste tan fuerte de 50 puntos básicos es porque ellos están oliendo algo, la Reserva Federal. A mí me da la impresión que la Reserva Federal está pensando que pudiera haber una situación en la cual pudiera darse un deterioro adicional del mercado de trabajo. Pudiera ser que haya una desaceleración de la actividad económica y que ante esa perspectiva los agentes económicos digan, los empleadores digan, ¿saben qué? En vez de yo estar creando 150, 170, 180 mil puestos de trabajo, pues lo que voy a estar creando es, por ejemplo, 90 mil, 100 mil puestos de trabajo. Y eso inmediatamente comienza a manifestarse en un aumento de la tasa de desocupación. Ese aumento de la tasa de desocupación pues impacta negativamente sobre la percepción de la situación económica en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la tasa de desocupación, óigame, eso es lo peor que hay. Eso es peor que la inflación.
Porque la inflación, vamos a suponer que usted está ganando 100,000 pesos. Vamos a suponer 100,000 pesos. Y que hay una inflación de 10% en el año. Eso significa que su poder de compra, en vez de ser de 100, ahora es 90. Usted perdió 10% del poder de compra, asumiendo que se queda constante su ingreso nominal. El real, que antes era 100, ahora será 90. Ahora, si a usted lo despiden y antes usted ganaba 100, ¿cuánto usted estaría ganando ahora? 0. Entonces, fíjense que la desocupación es algo muchísimo peor para el nivel de bienestar de la gente que la inflación. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de uno manejar la política monetaria. Claro, ¿había que enfrentar la inflación cuando llegó al 7% de los Estados Unidos? Claro que sí, había que enfrentarla. No cabe duda de que había que subir la tasa de interés. Incluso se le critica a la Reserva Federal porque tomó las decisiones tarde. Para poder enfrentar la inflación y por eso se encumbró tanto. Si hubiese comenzado antes de lo que comenzó a ajustar la tasa de interés, que después la subió a un ritmo tan acelerado y a un nivel tal que fue el más alto en los últimos 23 años. Ahora ya comienza a desmontarla y lo desmonta rápido también. Comienza a desmontarla con una magnitud de 50 puntos básicos. Y eso, lo que pienso yo, lo que está sugiriendo es que están percibiendo las autoridades monetarias que viene un deterioro adicional de la tasa de desocupación. Pero la pregunta es, ¿será solamente de 4.4? Es decir, que va a pasar de 4.2 a 4.4 y que el año que viene va a quedarse en 4.4. O sea, ¿es eso lo que estaría pronosticándose o pudiera ser un poco más? Vamos a ver los próximos meses. Recuerden que viene en octubre, no hay reunión, pero habrá datos de la inflación, de la actividad económica, de también la tasa de desocupación. Y ya cuando llegue entonces noviembre, que es cuando habrá reunión de política monetaria, ahí entonces ya veremos si el ajuste va a ser de 25 puntos básicos, si efectivamente ahí se justificaba este ajuste de 50 puntos básicos, porque lo normal, vuelvo y repito, es que se dieran ajustes únicamente de 25 puntos básicos. Hacer un ajuste de 50 puntos básicos se hace cuando usted está pronosticando una recesión o pronosticando un aumento significativo de la tasa de desocupación que haga que las autoridades digan, ¿saben qué? Preferible tomarnos el riesgo de que podría subir un poquito la inflación y no que nosotros nos hayamos pasado y que podamos provocar una situación de recesión. Claro, si hay recesión, es lógico que caiga la actividad económica y caigan los precios y que la inflación, en vez de subir, se retroceda. Pero sabemos que también pudiera haber una situación donde no haya recesión y que de repente caiga la tasa de interés de una forma tan significativa que pueda estimular cierta demanda que a su vez se traduzca en un aumento de inflación. Ya veremos lo que sucede. O sea que pueden suceder los dos elementos dependiendo realmente de cómo estaría comportándose el mercado de trabajo, el mercado de bienes y también obviamente la inflación importada, que está vinculada con choques. Por ejemplo, ahí vemos cómo la situación de conflicto en el Medio Oriente se está complicando, los ataques de Israel a los terroristas de la zona, apoyados por Irán, pudiera escalar todavía más el escenario bélico y esto repercutir de una forma negativa sobre la cadena de suministro. O también estamos viendo cómo Ucrania está entrando en territorio ruso y está afectando de esa manera también la situación del conflicto, que pudiera escalarse todavía más y esto a su vez romper la cadena de suministro de alimentos, que todo esto pudiera desembocar en un aumento de la tasa de inflación. O sea que todos esos elementos hay que ponerlos sobre la mesa a la hora de hacer pronósticos. Mientras tanto, estamos viendo que la Reserva Federal con este ajuste de 50 puntos básicos lo que está es como curándose en salud. Está evitando generarse una situación que pudiera repercutir en una contracción económica, en una recesión. Y lo que quiere es un aterrizaje suave. Un aterrizaje suave significa que no haya recesión y que se logre mantener la inflación cerca de la meta del 2%. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.